Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre OpenUI 5, SAP UI 5 y Fiori. Vamos allá. Para entender estas tecnologías tenemos que remontarnos a la base de todo, que es HTML5. Exactamente, ¿qué es HTML5? Bueno, aquí quizá muchos se sientan defraudados, pero HTML5 no es ni más ni menos que la versión 5 del HTML, del Hypertext Markup Language, el lenguaje marcador de hipertextos. ¿Para qué sirve este lenguaje? Este lenguaje simplemente describe documentos para ser mostrados en la web. Es decir, aquí estamos hablando de fuentes, párrafos, espacios, imágenes y según han ido evolucionando las distintas versiones de HTML, pues cada vez hemos ido ganando en complejidad. Según fueron avanzando las distintas versiones de HTML, cada vez fue aumentando más la exigencia hacia los navegadores web. Cada vez tenían que ofrecer más opciones y más posibilidades. Entonces llegó un momento que implementar todo el documento en un solo fichero HTML era una locura por la cantidad de información y la cantidad de opciones que teníamos. Entonces surgió en algún momento la posibilidad de separar la descripción de la estructura del documento y del texto en sí, separarlo de la descripción del aspecto del documento. Y fue cuando nació el CSS, las llamadas hojas de estilo. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es que en el fichero HTML vamos a poner el contenido del documento y la estructura del mismo, y en el documento CSS vamos a diseñar el aspecto que tiene el documento. Entonces, según han ido avanzando las versiones de HTML, cada vez las opciones que tenemos para las hojas de estilo y para la descripción de la estructura del documento ha ido aumentando. Pero no se quedó todo aquí, porque en algún momento del desarrollo de la web se dio cuenta la gente que usarlo solo para documentos era desperdiciar todo el enorme potencial que teníamos. Y casi desde el principio, desde la versión 1 de HTML, se ha querido dotar de cierta inteligencia en las páginas web, la posibilidad de que cada vez fueran no simples documentos, sino aplicaciones. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues se ha ido dotando al estándar HTML, se le ha ido dotando de una descripción de un API, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones que tienen que implementar los navegadores que quieran soportar un determinado estándar de HTML. Y esta API se puede consumir desde un lenguaje de programación llamado JavaScript. Entonces, ¿qué tenemos? Pues con el HTML5 lo que tenemos es una exigencia a nivel de APIs como no se había visto nunca, porque ya no es simplemente dotar de cierta inteligencia en las páginas web, sino que estamos hablando de la posibilidad de acceder a los recursos de la máquina en la que se está ejecutando el navegador web. Con lo cual, si estamos hablando de un móvil, pues estamos hablando de mediante estas APIs poder acceder a la cámara o al GPS o al lector de huellas. Si estamos en un ordenador, pues igual, estamos hablando de todas las opciones que dé el ordenador, todas las posibilidades, todo el hardware del ordenador que esté disponible para estas aplicaciones HTML. Entonces, claro, si tenemos por un lado en HTML la posibilidad de describir la estructura de un documento, al fin y al cabo, un documento es una pantalla. Estamos hablando de cuadrados, estamos hablando de campos de entrada-salida, estamos hablando, en definitiva, de dibujar cosas en la pantalla. En CSS estamos dando la posibilidad de controlar colores, aspecto del fondo, del primer plano, etc. Y con JavaScript estamos hablando de la posibilidad de dotar inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre? Según han ido aumentando las versiones de HTML, cada vez ha sido posible hacer aplicaciones más complejas, las denominadas aplicaciones web. Entonces, sumando estas tres cosas, HTML, CSS y JavaScript, hemos podido
siempre realizar pequeñas aplicaciones, pero cuando ha llegado HTML5, esta capacidad de realizar aplicaciones ha aumentado espectacularmente. Y ahora podemos hacer aplicaciones realmente complejas usando estas tres tecnologías. Lo que pasa es que para abreviar, normalmente nunca vamos a decir que estamos implementando aplicaciones usando HTML y CSS y JavaScript usando el estándar de la versión 5, sino que nos vamos a limitar a decir que estamos desarrollando aplicaciones en HTML5. Bueno, ¿qué ocurre? Que si implementamos aplicaciones en HTML5, como esto simplemente es una definición de las distintas opciones que nos tiene que dar el navegador a la hora de escribir cosas en HTML, a la hora de definir aspectos en CSS y a la hora de implementar aplicaciones en JavaScript, pues tenemos que cada desarrollador podría hacer un poco lo que le diera la gana. Y esto pues termina siendo un caos absoluto. ¿Hacia dónde ha avanzado la tecnología del desarrollo de aplicaciones? Bueno, pues ha avanzado hacia la creación de los denominados frameworks. La idea es poner encima de todo esto, del HTML, del CSS y del JavaScript, poner una serie de reglas y una serie de componentes ya preestablecidos. De manera que los desarrolladores ya tienen unas guías claras de cómo hacerlo. Y todos los desarrolladores que implementen aplicaciones web en HTML5 usando un determinado framework van a implementar aplicaciones que tienen un mismo aspecto, un mismo comportamiento y una misma estructura interna. Entonces esto no va a ser tanto caos. Hay muchos frameworks por ahí que la gente usa, muy populares, y en particular SAP ha desarrollado dos, los llamados OpenUI5 y SAP UI5. Entonces aquí ya empezamos a entender de dónde vienen estos UI5 de SAP. ¿El 5 de dónde viene? El 5 viene de la tecnología que usan tecnología HTML5. Ya sabéis, si estamos hablando de HTML5, estamos hablando de HTML, CSS y una serie de APIs que nos van a ofrecer los navegadores que se explotan a través de JavaScript o JavaScript, como queramos llamarlo. Bien, entonces, el 5 viene de ahí, pero ¿y el UI? ¿De dónde viene esto del OpenUI5 y el SAP UI5? Bueno, UI viene de User Interface. Estamos hablando de tecnología de desarrollo de aplicaciones para interfaz de usuario. Porque claro, la idea es que aunque estas aplicaciones pueden ser muy complejas, esto al final se va a estar ejecutando en el dispositivo del usuario, en el ordenador personal, en el móvil, en la tableta o incluso en un reloj inteligente, ¿por qué no? Bien, ¿qué ocurre? La idea es que aquí no debería haber lógica de negocio, aquí solo debería haber interfaz de usuario. Vamos a tener aplicaciones de lo que se denomina el front-end, es decir, lo que hay frente al usuario. Toda mi aplicación de negocio, toda mi lógica de negocio, todo mi almacén de datos debería estar en un servidor seguro y más potente y de manera centralizada. Y es lo que tendríamos nuestro backend. Entonces, de ahí viene el UI, de OpenUI5 y SAP UI5, de que son frameworks orientados al desarrollo de aplicaciones frontend. Comencemos por este, OpenUI5. Bien, exactamente, ¿qué es OpenUI5? Bueno, OpenUI5 es un framework para el desarrollo de aplicaciones HTML5 desarrollado por SAP, pero, y aquí está la parte interesante, es libre y de código abierto. La idea es que SAP forma parte de una comunidad más grande que está desarrollando este estándar abierto para la implementación de aplicaciones en UI5. El padre de todo, la idea es de SAP, pero esto está abierto a la colaboración de otras organizaciones y otras personas. Y es completamente gratuito y lo podemos usar en cualquier momento para realizar nuestras aplicaciones UI5 o HTML5. Bien, sobre esto, sobre OpenUI5, SAP
ha desarrollado un framework un poco más complejo, más orientado a las aplicaciones de negocio. Mientras que OpenUI 5 es en general multipropósito, la idea es que sea multipropósito, pero eso sí, con capacidad suficiente para hacer aplicaciones empresariales, pues sobre esto SAP ha querido darle una vuelta más, aumentar la complejidad, aumentar la funcionalidad y orientarlo al negocio. Y es cuando surge SAP UI 5. SAP UI 5 o, como también aparece en muchas webs de SAP, simplemente UI 5. Ya sabéis, cuando veáis esto en SAP UI 5, están hablando de SAP UI 5, nunca del Open. Open UI 5 es el framework de SAP de aplicaciones HTML5 multipropósito, mientras que UI 5 es lo que llamamos, lo que normalmente conocemos como SAP UI 5. Es el framework también basado en HTML5, pero orientado a aplicaciones de negocio, aplicaciones empresariales. Este ya no es gratuito, sino que este está incorporado en las licencias de determinados productos de SAP. No es un producto aparte, sino que viene incluido en otros productos de SAP para que podamos implementar aplicaciones orientadas a SAP. Mientras que OpenUI 5 no está orientado específicamente a SAP, UI 5 sí. UI 5 está específicamente orientado hacia SAP. Bien, la cuestión es, ¿este framework qué características tiene? Bueno, pues son las características de cualquier framework de HTML5. El desarrollo de aplicaciones, la programación, se va a realizar en JavaScript, aprovechando estas APIs que obliga el estándar HTML5 a que ofrezcan los navegadores. En lugar de tener que desarrollar desde cero nosotros la interfaz de usuario, vamos a tener una serie de componentes distribuidos en librerías que nosotros simplemente tendremos que instanciar y usar. Y donde está una de las partes muy interesantes y muy potentes de estos dos frameworks, tanto de OpenUI 5 como de SAP UI 5, es que la comunicación con el backend, la comunicación con el servidor donde va a estar el modelo de negocio, se va a realizar usando OData. OData es una tecnología de comunicación que en principio desarrolló Microsoft, pero que actualmente es un framework, es un estándar de código abierto y en muchos sitios se le conoce como el SQL de la web. O sea, está muy pensado, muy orientado a la obtención de datos y al manejo de datos contra una base de datos, por ejemplo. Bien, pues esas son las grandes características tanto de OpenUI 5 como SAP UI 5. Muchas veces surge la duda de, bueno, pero ¿realmente dónde está la diferencia? ¿Son iguales? ¿Simplemente la diferencia es la versión? ¿El OpenUI 5 será de juguete y este será mejor? Bueno, pues el propio SAP tiene bastante documentación acerca de esto, de las diferencias de uno y otro y de cómo usarlos. Bien, los dos son muy parecidos. La principal diferencia es, como dice el propio SAP, la licencia. Mientras que OpenUI 5 es open source y se ofrece a la comunidad bajo la licencia Apache 2.0, mientras que OpenUI 5 funciona con este tipo de licencias, SAP UI 5 requiere una licencia de determinados productos SAP para funcionar. Es decir, no existen licencias específicas de SAP UI 5, sino que yo tengo que adquirir las licencias de un determinado producto de SAP, por ejemplo SAP HANA o SAP Cloud Platform o otras muchas, y dentro de esa licencia yo ya tengo la posibilidad de implementar aplicaciones en SAP UI 5. Básicamente los recursos que utilizan las dos son similares, comparten un montón de recursos y la diferencia es que SAP UI 5 incluye más controles orientados a negocio. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia son las librerías adicionales de SAP UI 5 que incluyen controles muy específicos de aplicaciones de negocio. Y esa es realmente la gran diferencia.
que es lo que he comentado antes, mientras que OpenUI 5 es más de propósito general, de crear aplicaciones front-end en HTML5 con cualquier propósito. Sin embargo, SAP UI 5 está más orientado al desarrollo de aplicaciones empresariales. Y esa es la gran diferencia. Bueno, pues hasta ahora hemos estado hablando de tecnologías de desarrollo de aplicaciones. Algunos ya conoceréis SAP UI 5, OpenUI 5 no es tan conocido. Ya sabemos que son dos cosas distintas, pero que surgen con la misma idea. Y por fin llegamos a este concepto que está tan de moda ahora, que es Fiori. Bien, ¿qué es exactamente Fiori? Bueno, pues es más fácil empezar diciendo lo que no es. Fiori no es un lenguaje de programación, no. Fiori es una filosofía de diseño de aplicaciones. Esa es la idea importante. Cuando hablamos de Fiori, estamos hablando de una manera de diseñar aplicaciones. Eso es lo que hay detrás de Fiori. Entonces, la idea de diseñar aplicaciones Fiori es que estas aplicaciones tienen que cumplir estos principios. Estos son los principios que SAP exige para las aplicaciones Fiori. Que sean diseñadas de manera que estén basadas en roles. Es decir, las aplicaciones Fiori tienen que estar específicamente diseñadas para el rol que desempeña un usuario en un determinado sitio. Es decir, tienen que estar orientadas a funciones. Son aplicaciones específicas de esa función. Tienen que ser aplicaciones simples, es decir, no aplicaciones excesivamente complejas que sirvan para distintos propósitos, no. La idea es que como está orientada a una función específica, tiene que ser lo más simple posible, porque vale para una función en concreto. Otra de las ideas de diseño es que sea coherente, es decir, todas mis aplicaciones Fiori que yo diseñe para un sistema, que cada una estará basada en un rol específico y será lo más simple posible, pues de este montón de aplicaciones Fiori que yo tendré en mi sistema, tienen que tener un diseño coherente. Es decir, si el aspecto, los iconos, la manera de interactuar con el usuario, etcétera, pues en todas estas aplicaciones va a ser uniforme, va a ser coherente, mi usuario va a tener una única experiencia, no va a tener que andar cambiando su mindset, su mente, su configuración mental, no va a tener que estar pensando de, uy, si estoy haciendo aplicaciones de recursos humanos, entonces el botón grabar va a tener esta forma, pero si estoy en aplicaciones financieras no hay botón grabar. No, pues la idea de Fiori es que eso desaparece, que la experiencia es coherente. Y luego, muy importante es que las aplicaciones Fiori sean adaptativas, es decir, la misma aplicación Fiori, que es para una funcionalidad muy específica y que es simple, tiene que adaptarse a distintas interfaces de usuario. Es decir, que si yo hago cosas desde un móvil, desde una tableta o desde un ordenador, pues que yo tenga la misma aplicación, que se adapte automáticamente a esos distintos, no solamente tamaño de pantalla, sino posibilidad de interactuar con el usuario. En un ordenador me debería permitir hacer más cosas con el teclado y con el ratón, mientras que en un móvil todo debería ser más táctil. Bueno, pues esto, que suena bastante desafiante, pues es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación Fiori. ¿Qué herramienta de diseño se utiliza para esto? Bueno, pues SAP dice que las aplicaciones Fiori se tienen que diseñar usando el método de Design Thinking, o como lo han llamado aquí, la organización basada en diseño, o el desarrollo basado en diseño. Esto es lo que se denomina Design Thinking. Design Thinking es una herramienta, es un proceso no es exclusivo de diseñar aplicaciones. Design Thinking es un proceso para diseñar soluciones a problemas, pero, y aquí es donde está la parte interesante de esta curiosa tecnología de diseño, la idea es que esta solución
a determinados problemas sea innovadora. Es decir, Design Thinking no solamente busca que encontremos una solución a un determinado problema, sino además que esta solución sea innovadora. Ahí está la idea, eso es lo importante, esto es lo que distingue a esta filosofía de diseño que se está haciendo muy famosa ahora. Esto no es en absoluto exclusivo de SAP, se está usando en muchos ámbitos y no tiene por qué usarse para el desarrollo de aplicaciones. Esto se puede también utilizar pues, para la manera de organizar una empresa o la manera de realizar un proyecto. Podemos usar Design Thinking para desarrollar un proyecto de cualquier cosa. No sé, si buscamos información en Internet, con Design Thinking se han hecho muchas cosas, como por ejemplo mejorar la sanidad de las pequeñas aldeas de determinados lugares de la India o mejorar la iluminación de determinadas aldeas africanas. Design Thinking se usa para muchas tareas muy diversas. Entonces, la idea está ahí. La idea está, volvamos a nuestro Fiori. La idea está que estas aplicaciones, Fiori, son aplicaciones que tienen que tener estas características basadas en roles, coherentes, adaptativos, simples y, sin olvidar, una de las más importantes y más curiosas, encantadoras. Es decir, esto tiene que entrar por los ojos y el usuario le tiene que encantar. O sea, las aplicaciones Fiori son bonitas y además tiene que al usuario gustarle usarla. Esa es la idea. Que sea todo muy, por decirlo en inglés, user-friendly, muy amistoso para el usuario. Y para eso vamos a emplear Design Thinking para diseñar estas aplicaciones. ¿Qué ocurre? Que hasta hace relativamente poco había otra exigencia. Es decir, las aplicaciones Fiori se diseñaban usando Design Thinking, tenían que cumplir estas características y resulta que además tenían que estar implementadas en SAP UI5. Y ahí es donde viene la típica confusión. Por eso mucha gente piensa que Fiori y SAP UI5 son lo mismo, cuando no lo son. Y por eso mucha gente dice que quiere programar aplicaciones Fiori o que quiere aprender a programar en Fiori, lo cual no tiene sentido. No podemos programar en Fiori. Programaremos en SAP UI5 y nuestra aplicación SAP UI5, si tiene estas características y la hemos diseñado usando Design Thinking, pues entonces nuestra aplicación SAP UI5 además será una aplicación Fiori. ¿Qué ocurre? Que hoy en día esto ha cambiado, porque ahora ya no está la exigencia de que nuestra aplicación Fiori tenga que estar implementada en SAP UI5. ¿Y en qué se implementan las aplicaciones Fiori? Bueno, pues actualmente existen 3 tipos o 3 lenguajes o 3 maneras de implementar aplicaciones Fiori. Una es aplicaciones web, es decir, basadas en SAP UI5. Yo puedo seguir utilizando SAP UI5 para implementar aplicaciones Fiori, pero no son las únicas. También existe la manera de implementar aplicaciones Fiori nativas para iOS, es decir, aplicaciones Fiori específicas para iPhones y para iPads. Y también existe la posibilidad de implementar aplicaciones Fiori nativas para Android, para tablets y para teléfonos y, por qué no, para relojes inteligentes o televisores Android. Bien, pues a partir de hoy ya sabemos que SAP UI5 y Fiori no son sinónimos y que no programamos aplicaciones en Fiori. Podremos programar aplicaciones Fiori en SAP UI5, pero también podremos implementar aplicaciones Fiori en Android y en iOS. Y aquí un pequeño inciso. No vamos a usar las técnicas de desarrollo estándar de Android y las técnicas de desarrollo estándar de iOS. Aquí tenemos una serie de plugins específicos para los entornos de desarrollo Android e iOS que nos van a proporcionar controles similares a los que hay en SAP UI5, precisamente para no romper esta otra regla
que sería la regla de la coherencia, que todas las aplicaciones Fiori sean coherentes. Entonces, cuidado, porque esto no es simplemente que yo diseñe mi aplicación Android de una determinada manera, sino que además voy a usar herramientas específicas que me proporcione SAP. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, regálame un like. Si no te ha gustado, tienes el botón de dislike. Si tu reacción es un poco más complicada, puedes dejarme un comentario. Y aprovecho para sugeriros que si no queréis perderos mis próximos vídeos, os suscribáis al canal y le deis al botón de la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo.